Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Así Empieza 2018 en vivo desde los estudios de Canal N. El día de hoy vamos a propalar en unos instantes nada más un nuevo audio, una conversación entre un personaje ya conocido por ustedes, es el juez Inostroza, el famoso juez César Inostroza Pariachi, que en esta ocasión conversa con el fiscal supremo titular, en ese momento encargado de la Fiscalía de la Nación. Pablo Sánchez estaba de vacaciones y en una resolución del peruano se le asignaba a Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos la encargatura de la Fiscalía de la Nación. Chávarri tendría mañana que asumir la Fiscalía de la Nación. Por eso consideramos que es importante dar a conocer esta información para esclarecer cualquier atisbo de duda o cualquier sombra que pueda perjudicar el ejercicio del cargo, la encargatura del cargo. En cualquier caso, Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, está con nosotros para comentar con él las consecuencias que podría tener la conversación que en instante escucharemos. Pedro, gracias por acompañarnos. En este momento vamos a propalar de inmediato entonces. Esta es una grabación del 13 de febrero. A continuación va lo que hemos anunciado. Aló. Gonzalito. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, ¿puedes hablar un minuto, por favor? No, sí, hermano, sí, se escucha. Sí, hermanito, para comunicarte porque yo estoy viajando fuera del país ahora en la noche, no voy a poder venir mañana, hermano, ¿ya? Ya. Me da pena, pero ya. Bueno, ya algo hemos avanzado pues con las cosas, ¿no? Lo menos de preocupa. Sí. Y lo que sí te quería decir, hermano, ahorita, para ti solo, sí. Esta situación ya de Pacheco me está molestando ya. Sí. Yo creo que, a ver si... ¿Cuándo regresas? El 2 de marzo, hermano. Ya, bueno, yo te espero, hermano, para decidir entre los dos qué vamos a hacer, ¿ya? Perfecto. Porque sabes que tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempo, porque tú sabes cómo es el... Sí, ya no se puede trabajar con ese pata, va a ser fastidiado. No se puede. No. Entonces yo quiero conversar contigo a ver qué quieres tomar. Yo estoy dispuesto a cambiarlo, pero... Sí, pero hay que buscar uno que sea mejor. Sí. Si no, nos van a criticar. Por eso es lo que quiero hablar contigo. Eso es lo que quiero, pero no digas a nadie. ¿Ya? No, hablar. Solo quiero, ¿sabes qué? Que me entregue ya mañana probamos el plan. Y en el camino vamos a ir diseñando algo, como una de las cosas. Pero que no me conviene también porque tenemos que terminar el máster de Jaén, yo lo está manejando, entonces de las 8 de la mañana no lo puedo sacar. Claro, está bien. Y como ya está terminando, ya tú vienes ya para, yo lo voy a alargar hasta el 2 y ya anda pensando, pues hermano, a ver, vamos viendo, yo te veo 2, 3 perfiles, a ver, ¿ya? Sí, para ti solo hermano, más ya, porque si no, la bola. Sí, no. Viaja, pues, hermano. Feliz. Ya, otra cosita, hermano, sí. Un minuto más te robo. Tengo un pequeño problemita, a ver si me puedes ayudar. Dime. Ya, ¿qué pasa? Tú sabes que a raíz del concurso para fiscal me presentaron denuncias periodísticas, el famoso Mateo que se prestó, hicieron denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera. ¿Ya? Todo eso se archivó, pues incluso nuestro hermano José Antonio en su momento también dictó una resolución de archivo, pues la pericia financiera, etcétera. ¿A dónde voy? Para la visa que me piden en Estados Unidos, me están diciendo que adjunte una constancia, o en todo caso las carpetas fiscales donde se archivaron todas esas denuncias que tengo. Entonces, hermano, como yo estoy en un viaje con mi esposa y mi hija, no hay nadie acá que me lo haga, y el lunes 5 de marzo me han citado al cónsul para llevar sus papeles. Yo no sé si sería tan amable, que yo creo que tienen en todo el judicial, por ejemplo, entramos a la base de datos por el apellido de la persona y sale todas las denuncias que ha tenido. ¿Y qué deseas tú? ¿La resolución? Claro, las resoluciones de archivo de todas las denuncias y una constancia que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha. Ya. Yo voy a ver esto, pues mañana. ¿Te doy mi DNI o no? No es necesario. A ver, por si acaso. Por si acaso. Un momentito. Hazme esa gauchada, compa, porque mi mujer está que me fastidia, porque como mi hija es americana. Ya, hermano, dígame. De viajar. 0700. Repíteme, ¿cuál? ¿Qué? Dime. César José Inostroza Pariachi. César José. Ya, manito, las denuncias que tuve, las resoluciones del archivo,
y que a la fecha no tengo ninguna denuncia en trámite, hermano, por favor. Es una constante. Ya, no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha, ¿ya? Ya, mi hermanito, yo te voy a estar recordando la otra semana, te llamo del extranjero para acordarte, ¿ya? Sí, mi hermano, ya. Aunque te vaya bien, ya, un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy amable, cuídate. Chao, suerte. Correcto, ese es el audio y vamos por partes. Esta grabación, les decíamos, corresponde al 13 de febrero de este año. Es parte de las grabaciones que se han ido conociendo, es parte de la investigación fiscal que se desarrolló en el Callao y que finalmente, digamos, reveló también que existían estos otros actos de corrupción protagonizados por César Inostroza Pariachi. Como ustedes pueden escuchar, hay una relación bastante cercana, bastante familiar. En un primer momento del audio, Inostroza y Chávarri se ponen de acuerdo o conversan acerca de un tal Salas, que sería el siguiente. Vamos a mostrar una foto para que ustedes ubiquen a todos los personajes. En esta fotografía ustedes pueden apreciar al juez supremo, al cuestionado juez supremo, César Inostroza. El que están viendo es Jorge Luis Salas, de la Academia Nacional de la Magistratura. Esta es la persona a la que se refieren en el audio. Este es el magistrado al que se refieren en el audio Chávarri e Inostroza. Ahora vayamos a esta otra fotografía para que ustedes tengan un cuadro general. En el centro está Pedro Chávarri, flamante fiscal de la Nación. Inostroza es perfectamente reconocible al lado izquierdo. Y también está Salas al lado derecho, al lado de Iván Noguera, el conocido como Dr. Rock, que está en el extremo derecho de la fotografía. Esta es la fotografía en su conjunto, que por supuesto no revela nada. Dos cosas importantes que hay que decir del audio, dos o tres cosas importantes que hay que decir del audio. Uno, decíamos, el 13 de febrero, vía resolución publicada en el diario El Peruano, que también tenemos para mostrárselas en grande desde el switcher, se había otorgado, se le había encargado al señor Chávarri la Fiscalía de la Nación por vacaciones otorgadas a Pablo Sánchez entre el 12 y 16 de febrero. El señor Sánchez se iba y el encargado del despacho de la Fiscalía de la Nación y la presidencia de la Junta de Fiscales Supremos era Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. ¿Correcto? Entonces, el 13 de febrero él estaba encargado de la Fiscalía. A Inostroza, seguramente ustedes dirán, ya no hay necesidad de recordarlo, pero sí, hay que ponerlo de nuevo en contexto. ¿Quién es César Inostroza, protagonista de muchísimos de los audios que en los últimos días ha publicado IDL Reporteros y ha publicado también Cuarto Poder? A ver, César Inostroza, entre otras cosas, fue separado del Poder Judicial, pero reincorporado 2 años después. Esto ocurrió en el 2001. Defendió al narcotraficante Yang San. 7 años después acogió un habeas corpus de este, pese a la queja de la Procuraduría Antidrogas, y terminó fugándose del país. En 2013 compró 2 casas en Miami. Tiene una casa actualmente en Miami-Dade. Ustedes escuchan, habla él, hace referencia a su hija y necesita una visa para poder viajar a Estados Unidos. Hago un paréntesis aquí. El Contralor de la República anunció ayer una investigación a todos los magistrados involucrados en estos audios para conocer exactamente cuáles son sus bienes y el origen del dinero con que compraron todo este patrimonio que nadie entiende. En 2005 se le acusó de no haber sido probo durante la investigación a Eudoxio Martínez Oyuquito, en cuyo barco se encontró nada menos que 353 kilos de cocaína. Postulaba al cargo de Supremo, no llegó a declarar su patrimonio en 2009 y 2010. Ocultó la información de todo el dinero que tenía, incluyendo la casa de Miami y otra, un departamento en el Derby del Surco con 2 cocheras en el inmueble comprados por $77.000 que no fueron declarados a la Contraloría. En el año 2012, este señor, protagonista de los audios del escándalo, juez supremo, decidió no sancionarlo. La OCMA no lo sancionó por enriquecimiento ilícito a pesar de que tenía el mayor patrimonio inmobiliario. La OCMA no lo sancionó, ¿correcto? Y en 2015, pese a los cuestionamientos, incluyendo acusaciones de plagio en la elaboración de su maestría y en la publicación de un libro, lo nombran vocal de la Corte Suprema. Es decir, el señor Inostroza, a febrero de este año, acumulaba en efecto una serie de denuncias por irregularidades y por manejos sospechosos de los expedientes que llegaban a sus manos. En 2016, por ejemplo, archivó la investigación famosa a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular.
hay motivos más que suficientes para sospechar que los archivamientos de Inostroza fueron archivamientos injustos, amañados. Hay motivos. Y sin embargo, ¿qué le pide a Chávarri? Le está pidiendo en la segunda parte del audio, cuando le dice un minutito más, hermano, cuando pongo mi apellido salen todas estas denuncias. Necesito viajar a Estados Unidos y el cónsul me está pidiendo un documento donde se diga que las denuncias están archivadas. Pero además un certificado que se lo pide a su amiguito, a Chávarri. Hermanito, por favor, ahí están los términos del audio, no los hemos inventado. Hay una relación de cercanía, sin duda. Y Chávarri, que está encargado de la Fiscalía de la Nación en ese momento, le dice, no hay problema, dame tu número, dame tu DNI. Y le iba a otorgar la constancia para que Inostroza pueda salir del país. Inostroza es, entre otros, el que habló de la señora K, el que tiene la conversación con Eresi, entre otros audios que ya hemos conocido y que iremos recordando a lo largo de este programa, porque queremos darle el uso de la palabra a nuestro primer invitado, Pedro Cateriano. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Después de escuchar este audio, ¿qué podemos pensar? A ver, en primer lugar, se trata de una prueba lícita, porque es un audio que ha sido obtenido a través de una interceptación legal autorizada por un juez. Es decir, no es manipulado, adulterado, como han sido, por ejemplo, los audios que permanentemente Becerril o Mulder han empleado, por ejemplo. Entonces, desde ese punto... Los Mamani videos... En términos generales, ¿no? Entonces, acá no se puede discutir la licitud de la prueba, ¿no? Ciertamente es muy preocupante que en un contexto tan delicado como el que estamos viviendo, es decir, donde hay evidentes pruebas de corrupción en el sistema de administración de justicia, que una persona que va a asumir la Fiscalía de la Nación tenga o haya tenido esta clase de comportamientos, por decir poco ortodoxos en el manejo de la institución. Habrá que investigarse, por ejemplo, si se expidió esa constancia, habrá que constatarse si efectivamente tenía archivamientos, porque evidentemente si uno entraba, como dice el propio, o dijo en esa oportunidad el propio Inostroza, sí, y figuraban en la página web del Ministerio Público esos procesos, daría la impresión, a raíz de este audio, que efectivamente esos procesos figuraban ahí porque o podían estar en giro o no habían tenido un archivamiento definitivo, sino temporal. Es decir, eso se tendrá que indagar a raíz de esta... Pero en ningún momento, por ejemplo, Chávarri le dice, déjame verificar la información, sino que asume que lo que le está diciendo Inostroza es cierto. Por esa razón digo que es, por mencionarlo de alguna forma, un manejo poco ortodoxo del fiscal encargado en ese momento, y que mañana sería el flamante fiscal de la Nación. Si a eso le sumamos el audio difundido el día de ayer, donde hay una relación también aunque él ha negado que tiene cercanía... Con Walter Ríos. Así es, que tiene además cercanía con el partido aprista, si va sumando lo que en pocos días se viene conociendo del fiscal Chávarri, genera un ambiente de una comprensible desconfianza. Y preocupación. Naturalmente. Tenemos en la línea telefónica al vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, el congresista Gilbert Violeta, quien ha escuchado este audio y quiere también compartir con nosotros su opinión al respecto. Congresista Violeta, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mávila. Bueno, preocupado por este audio que se acaba de revelar, porque no solamente mañana está eventualmente asumiendo el cargo el señor Chávarri como fiscal de la Nación, sino que lo haría en un escenario de serios cuestionamientos en el que habría festinación de trámites, y aparentemente hay un momento en el que se menciona, pues, te voy a alcanzar 3 currículos para nombrar y sacar sabe Dios a quién, cuando eso no debería ser un procedimiento regular para nombrar un fiscal, incluso si es interino,
o para un cargo en específico. A mí lo que me parece particularmente grave es que estando a puertas de entrar a un proceso de reforma del sistema de justicia que comprende no solo al Consejo Nacional de la Magistratura, sino al Poder Judicial y al Ministerio Público, tengamos un fiscal de la Nación que comienza con el pie izquierdo y entraría directamente a un proceso, cuando menos, de investigación en un Parlamento, y ya desde ahí desluciría la majestad del cargo que tiene que asumir. Y creo que esta situación, cuando menos, tiene que ser investigada. Congresista, en su opinión, ¿debería asumir mañana el fiscal Pedro Chávarri? ¿O debería esperar a que se resuelva la investigación? En mi opinión, si hubiera algún mecanismo para suspender que asume el cargo, ¿no?, su juramentación, a efectos de que se pueda resolver y esclarecer esta situación, me parecería que sería lo más apropiado. Hay que conocer los mecanismos internos de la propia Fiscalía, del Ministerio Público, para ver cómo pueden procesar ellos en interna, pero yo diría desde ya, este es un tema que el Parlamento no puede rehuir a investigar. El señor Inostroza le habla al señor Chávarri como si fuese más que un amigo, casi como si fuese un empleado. Y ese nivel de independencia, un órgano que tiene que caracterizarse por la independencia, creo que está seriamente cuestionado en este caso. Correcto, mañana lo podrían incluir en la agenda, aunque la legislatura debe ser únicamente para tocar el tema que ha pedido el presidente Vizcarra, ¿no? No creo que mañana se pueda tocar en la agenda específicamente, le evaluaremos en todo caso qué podemos hacer, apenas hemos escuchado esto y veremos cómo podemos proceder en este caso. Correcto, congresista, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas impresiones. Buenas noches, y para quienes no lo escucharon o no pudieron reparar en estos detalles, tiene razón el congresista Pedro, el congresista Violeta, cuando dice que hay un tono prácticamente conminatorio. Le dice, hermanito, hay que hacer esto, hay que sacar a Salas, con él no se puede trabajar, ya me estoy encargando, yo me voy de viaje. Es decir, pareciera que Inostroza le empieza a dar órdenes o directivas a quien mañana se va a convertir en el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Switcher está listo, podríamos volver a poner el audio. Fíjense ustedes, hay dos momentos, quizá podemos ponerlo en la primera parte, cuando hablan del magistrado Salas, y luego en la segunda, cuando se habla básicamente de la famosa visa y el certificado que le pide gestionar. Vamos con el audio y reparen bien en el tono de la conversación y en lo que finalmente se ponen de acuerdo. Aló. Gonzalito. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú saludate, disculpa, ¿puedes hablar un minuto, por favor? No, sí, hermano, sí, te escucho. Sí, hermanito, para comunicarte, porque yo estoy viajando fuera del país ahora en la noche, no voy a poder venir mañana, hermano, ¿ya? Ya. Me da pena, pero bueno, ya algo hemos avanzado pues con las cosas, ¿no? Lo menos de tu paso, sí. Y lo que sí te quería decir, hermano, ahorita, para ti solo, sí. Esta situación ya de Pacheco me está molestando ya. Sí. Yo creo que, a ver si... ¿Cuándo regresas? El 2 de marzo, hermano. Ya, bueno, yo te espero, hermano, para decidir entre los dos qué vamos a hacer, ¿ya? Perfecto. Tú sabes que tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempo, porque tú sabes cómo es el... Sí, ya no se puede trabajar con ese pata, va a ser fastidiado. No se puede. No. Entonces yo quiero conversar contigo a ver qué quieres tomar. Yo estoy dispuesto a cambiarlo, ¿eh? Pero hay que buscar uno que sea mejor, sí, porque si no nos van a criticar. Por eso es lo que quiero hablar contigo, pero no digas a nadie, ¿ya? No, ni hablar. Solo quiero, ¿sabes qué? Que me entregue ya, mañana probamos el plan, y en el camino vamos a ir diseñando algo, como una de las cosas, pero es que no me conviene también porque tenemos que terminar el máster de Jaén, yo lo está manejando, entonces de las 8 de la mañana no lo puedo sacar. Claro, está bien. Y como ya está terminando, tú vienes ya para, yo lo voy a alargar hasta el 2, y ya anda pensando, pues hermano, a ver, vamos viendo, yo te veo 2, 3 perfiles, a ver, ¿ya? Sí, para ti con los hermanos más, ya, porque yo no correr la bola. Sí, no. Hermano. Ya, otra cosita, hermano, sí. Un minuto más te robo. Tengo un pequeño problemita, a ver si me puedes ayudar. Dime. Ya, ¿qué pasa? Tú sabes que a raíz del concurso para fiscal me presentaron denuncias periodísticas, el famoso Mateo que se prestó. Hicieron denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, ¿ya? Todo eso se archivó, pues incluso nuestro hermano
José Antonio en su momento también dictó una resolución del archivo, después la pericia financiera, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? Para la visa que me piden en Estados Unidos, me están diciendo que adjunte una constancia, o en todo caso las carpetas fiscales donde se archivaron todas esas denuncias que tengo. Entonces, hermano, como yo estoy en una idea con mi esposa y mi hija, no hay nadie acá que me lo haga, y el lunes 5 de marzo me han citado al cónsul para llevar sus papeles. Yo no sé si sería tan amable, yo creo que tienen, en todo el judicial, por ejemplo, entramos a la base de datos, por el apellido de la persona y sale todas las denuncias que ha tenido. ¿Y qué desea tú, la resolución? Claro, las resoluciones de archivo de todas las denuncias y una constancia que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha. Ya. Yo voy a ver esto, pues mañana, ¿te doy mi RNI o no? No es necesario. A ver, por si acaso. Por si acaso. Un momentito. Hazme esa gauchada, compa, porque mi mujer también me fastidia, porque como mi hija es americana. Ya, hermano, dígame. De viajar. 0700. Repíteme, ¿cuál? ¿Qué? Dime. César José Nostroza Pariachi. César José. Ya, manito, las denuncias que tuve, las resoluciones del archivo, y que a la fecha no tengo ninguna denuncia en trámite, hermano, por favor. Es una constante, ya. No tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha, ¿ya? Ya, mi hermanito, yo te voy a estar recordando la otra semana, te llamo del extranjero para acordarte, ¿ya? Sí, mi hermano, ya. Aunque te vaya bien, un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy amable. Chao, suerte. Muy bien, ese era el audio. Hay claramente dos asuntos a tratar. En el primero hay que sacar del camino a Pacheco, que está interfiriendo. No sabemos quién es Pacheco, pero se están quejando, y la queja es de Chávarri a Inostroza. Es decir, Chávarri es el que le dice, oye, hermanito, ya no se puede trabajar con él, ¿qué hacemos? E Inostroza, como decía Gilbert Violeta, le ofrece darle 2 o 3 nombres. Hasta esa primera parte, ¿no? ¿Qué puede pensar uno? ¿Qué sospechas se pueden, o qué hipótesis se pueden manejar? Favores, ¿no? Favores. Pero lo más delicado es la parte en donde da a entender, o podría entenderse o interpretarse, que los archivamientos anteriores con el tal Toñito fueron de favor, ¿no? Eso es lo más preocupante en este audio. Es decir, el juez supremo lograba sus archivamientos con esta clase de gestiones con los fiscales, porque si este es el caso, evidentemente sí estaríamos ante la comisión de un delito de tráfico de influencias. Y esa es la parte más preocupante, porque un fiscal le debería decir al Supremo, no sé de qué me está hablando usted, ¿no? Porque da la impresión que Toñito se portaba muy bien con el juez Inostroza. Y que le archivaba todo. Y que le archivaba todo por favores políticos vinculados a tráfico de influencias. Claro, entonces esa es la parte... El que fregaba era Mateo. Claro, pero esa es la parte más delicada desde el punto de vista penal de este audio, ¿no? Y que un fiscal de la nación encargado escuche sin ningún reparo esta clase de afirmaciones preocupa aún más, ¿no? Pero además encargado de la Fiscalía, por eso digo, iba a emitirle este certificado. Claro. Bueno, y en ese caso, con la repetición hemos podido constatar que lo que le pedía además el juez al fiscal era que se consignara en la constancia que no tenía ninguna investigación pendiente. Habrá que revisar los archivos de la Fiscalía de la Nación para ver, en primer lugar, si esa constancia se expidió, y en segundo lugar, si se hizo vulnerando el registro que registraba las investigaciones fiscales a las cuales estaba siendo sometido el vocal supremo Inostroza. Pero repito, la parte que preocupa es esa... Es la segunda. Donde da la impresión, ¿no?, por el tenor del diálogo, que los anteriores archivamientos, el tal Toño o Toñito los habría hecho de favor, es decir, por presión política, por tráfico de influencias de Inostroza.
Hay que decir que compartían, me parece, ellos en la Academia de la Magistratura. Entonces, en la primera parte, cuando hablan de este Salas, pareciera que tiene que ver con eso, que uno le va a heredar el cargo al otro, porque uno es presidente... Se refieren a Jaén, ¿no? Claro, es Chávarri, es el presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, fiscal supremo titular. Entonces le dice, con este ya no se puede trabajar y tú sabes que vas a asumir. Entonces hay que quitar a este del camino porque tú asumirías. Eso parece que tiene que ver con la gestión en la Academia de la Magistratura. Lo otro es, en efecto, el tema de las denuncias que la prensa le había publicado, porque dice, tú sabes, lo levantaron algunos medios, y Toñito. ¿Quién sería Toñito? Uno podría pensar o especular, ¿quién podría ser Toñito? En cualquier caso, Útero publicó el jueves 7 de junio del año 2018, el día que se nombra a Pedro Chávarri como fiscal de la Nación, información interesante que vale la pena traer ahora a actualidad. Entre otras cosas, el señor Chávarri fue hombre de confianza de Blanca Nélida Colán. Condenada a 10 años de prisión por poner al Ministerio Público al servicio de Vladimiro Montesinos, como ustedes bien recordarán. Pero bueno, hasta ahí, digamos, vamos. La periodista Jacqueline Fox recuerda que en el 94 Chávarri fue nombrado fiscal adjunto supremo por ella, por Nélida Colán. Incluso le encargó la Secretaría del Ministerio Público ese año. Luego el Comercio publica que tras la caída del fujimontesinismo en el 2002, el Consejo Nacional de la Magistratura le retira la confianza a Chávarri. El Consejo Nacional de la Magistratura en el 2002 le había retirado la confianza a quien mañana va a hacerse cargo del Ministerio Público. Sin embargo, vuelve al ruedo a pesar de esto, es reincorporado en la carrera judicial en el año 2007 tras un acuerdo de solución amistosa con el Estado que tampoco sabemos qué exactamente significa, que puede ser una solución amistosa. De repente es como consecuencia de alguna resolución. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acá está, una reincorporación. ¿De la Corte o de la Comisión? De la Comisión, ordenada, dice, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, entonces no fue el expediente a la Corte. Claro, llegó hasta la Comisión. Claro, y en esa época ya estaban los compañeros en acción, ¿no? Bueno, y la Comisión recomienda una solución amistosa. Claro, en lugar... En ese caso, el Ministerio de Justicia ha podido recurrir a la Corte, pero aparentemente, según lo que estás, según lo que estás leyendo, se habría arreglado, ¿no es cierto?, a nivel de lo que recomendaría, de lo que recomendó la Comisión, no la Corte. Tenemos en la línea, hay más reacciones a este audio, está con nosotros el ex fiscal Avelino Guillén. Doctor Guillén, buenas noches, bienvenido. A ver, retomamos esa comunicación y entramos, teníamos en el teléfono al doctor Avelino Guillén para conocer también. Bueno, y sigamos viendo la historia, ¿no? Me está reventando mi celular. ¿Ah, sí? Que me dicen, acuérdate quién fue fiscal de la Nación, ¿no? Un fiscal de la Nación que era experto en archivar precisamente denuncias contra jerarcas apristas. Por ejemplo, por ejemplo, José Antonio Peláez Bardales. Bueno, el documento que estoy leyendo, que es un reportaje de Útero, que cita varios medios. Que le archivó precisamente el caso Alan García, los departamentitos módicos a Luciana León, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nombre completo, podríamos averiguar, de José Peláez José Antonio. Bardales? José Antonio. Sí. Es decir, Antonio podría ser, no. Podría, no estamos yo no estoy mencionando que sea él. Lo que sí recuerdo es que Peláez Bardales les archivaba todo a los jerarcas apristas. Eso sí recuerdo con Bueno, pero acá hay información importante de la relación entre Inostroza y Peláez Bardales, que vamos a compartir. A ver, José Peláez Bardales, el fiscal de la Nación del 2011 al 2014, tuvo su lado bueno, dice el informe, cuando se encargó de la exitosa acusación de Alberto Fujimori. Luego dirigió la Fiscalía y fue entonces cuando archivó la investigación por enriquecimiento ilícito que se seguía contra Alan García. Tiene tanta familia aprista como cualquier aprista, pero ojo, no es aprista, ¿no? Peláez Bardales también fue vinculado... Y como diría del Castillo, no tiene nada de malo ser aprista. Sobre todo cuando el perito que te hace la contabilidad está inscrito en el partido, ¿no? Como ocurrió en esos casos. Ahora sí, tenemos a Avelino Guillén, exfiscal de la Nación, al teléfono. Doctor Guillén, buenas noches, bienvenido al programa.
Buenas noches, señorita Marila, a sus órdenes. Por favor, usted ha escuchado el audio, queríamos conocer sus reacciones. ¿Cuál es su opinión? Si tiene alguna preocupación al respecto sobre lo que ha escuchado esta noche aquí en el programa. Bueno, la naturaleza de los pedidos que formula el juez supremo César Inostroza al doctor Gonzalo Chávarri resulta extremadamente preocupante, ¿no? El pedirle que le pida una constancia, un documento donde no figure o no se vea el tema de sus denuncias o investigaciones pendientes en el Perú en razón de que va a viajar. Esa es una situación que en mi concepto amerita una respuesta, una explicación que le tiene que dar al país el doctor Gonzalo Chávarri antes de asumir tan importante cargo como fiscal de la Nación. Realmente no he terminado de revisar todo el documento que acaba de publicar y de leer Reporteros, pero de lo que he podido revisar inicialmente, el contexto, la forma cómo le pide situaciones que en mi concepto no se pueden tramitar de esa manera, resulta extremadamente preocupante. ¿Usted cree que el magistrado Chávarri, el doctor Chávarri, debería, por el momento, abstenerse de asumir el cargo de fiscal de la Nación, esclarecer primero estos hechos ante la opinión pública y las autoridades competentes, incluyendo el Congreso de la República? El contenido del audio, de lo que he podido leer, es extremadamente grave y eso revela una situación muy delicada y en mi concepto, antes de asumir el cargo, previamente el doctor Chávarri tiene que explicar convenientemente al país qué es lo que realmente ha ocurrido y que tiene que hacer una verificación, una revisión inmediata de todos los puntos que se discuten y que se exponen en ese audio. No debe asumir mientras no exista un esclarecimiento y una explicación que dé adecuadamente el doctor Gonzalo Chávarri al país. Correcto. ¿Usted ve aquí la posibilidad de una tipificación de delito a partir de lo escuchado o hay que investigar antes de? Yo creo que hay que investigar antes, hay que verificar todos los puntos que se mencionan en el audio, corroborar lo que se afirma en ese audio, si realmente se dio esa situación, y una vez ahí recién podemos, en todo caso, realizar algún tipo de tipificación o calificación de contenido penal. Mientras tanto no, pero en todo caso, solo la primera revisión del contenido de esos diálogos, de esa conversación, en mi concepto amerita que el doctor Gonzalo Chávarri previamente brinde una explicación al país y mientras tanto considero que no sería conveniente que él asuma todavía tan importante cargo como fiscal de la Nación, que implica la conducción en el país del combate a la corrupción y al crimen organizado. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por este enlace. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Tenemos que ir a la pausa, pero a propósito de Toñito y de la pregunta que nos hacíamos todos sobre si podría haber sido José Antonio Peláez Bardales, algunos datos nada más antes de irnos a la pausa. La República informa en el año 2011 que Chávarri es compadre espiritual de Peláez Bardales. Hay una cercanía que podría llevar a que se traten con diminutivos, pero eso habrá que esclarecerlo. Ambos son vecinos en la Asociación de Vivienda Los Magistrados de Surco. Chávarri fue elegido fiscal supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura en 2011, cuando la institución era presidida por Edmundo Peláez Bardales, hermano de José Antonio Peláez Bardales. Finalmente, gracias al voto de Pedro Chávarri, mañana fiscal de la Nación, y del destituido Carlos Ramos, José Peláez Bardales pudo ser fiscal de la Nación en el año 2011. Es decir, hay una relación, nos quedaría por verificar si se trata de, si Toñito corresponde, pero igual aquí hay cosas que tenemos que profundizar y esclarecer antes de mañana. Y además, acabamos de ver lo que ha ocurrido con el presidente del Poder Judicial, con Duberlí Rodríguez, ¿no? Él creyó que había actuado de una manera adecuada y el contexto lo ha forzado a renunciar al cargo. Ojalá, ¿no es cierto?,
por el bien del país y de la institución, repito, por el contexto que estamos viviendo, el fiscal de la Nación aclare cuanto antes el contenido de este audio y además, ojalá no se haya expedido esa constancia, ojalá no haya viajado Inostroza a los Estados Unidos con ese documento, ¿no? Acá tengo información que llega por WhatsApp de alguna fuente que nos dice, sí, es José Antonio Peláez Bardales, un exfuncionario del gobierno, exministro de Estado, no vamos a decir quién, pero nos dice, es José Antonio Peláez Bardales, es decir, no somos los únicos que pensamos en esa posibilidad. Gracias, Pedro. Hacemos una pausa y regresamos con 2018. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola. Él va a continuar con nosotros en el estudio. Doctor, muchas gracias por atender nuestra invitación. Y nos cuentan que la congresista Gloria Montenegro está en la línea telefónica. Quiere ella también compartir con nosotros una opinión después de escuchar el audio de esta noche. Congresista Montenegro, buenas noches. La escuchamos. Muy buenas noches. ¿Sabes qué? Indignados ante este tema, tenemos que encontrar un mecanismo para que el día de mañana se suspenda la juramentación de Pedro Chávarri. No podemos bajo ningún punto de vista tolerar una persona con estos antecedentes, porque en el audio que acabas de pasar, primero se ve una amistad cercana, se ve complicidad en varios casos, pero se ve hasta una dependencia, donde Inostroza casi le ordena a Pedro Chávarri lo que tiene que hacer. Correcto. Habría que verificar si le dieron esos, si le borraron esos antecedentes, si viajó, si no viajó, pero mientras eso no se investigue a fondo, ese señor no puede ser bajo ningún punto de vista el que reemplace a Pablo Sánchez. Bien, entonces usted estaría a favor de que en el Congreso se presente una moción. ¿Cuál sería la forma en que ustedes aportarían para que mañana se suspenda ese nombramiento? Bueno, yo a primera hora mandaré una carta lo bastante fuerte para que se suspenda, pero habrá que hacer una moción de inmediato para que el Congreso intervenga en esta materia. Correcto, congresista, muchísimas gracias por esa opinión esta noche. Y tenemos en la línea al exfiscal José Antonio Peláez Bardales, implicado en este tema porque algunos dicen que Toñito podría ser él. La pregunta va directamente al exfiscal. Buenas noches, doctor Peláez. Muy buenas noches, Mariela, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es Toñito usted a quien alude el juez Inostroza? Bueno, yo no sé que yo sea una persona a la que se llame con el nombre de Toñito, porque es la primera vez que escucho. Podría tener otro tipo de diminutivo, pero ese Toñito no. Sin embargo, lo que tengo que aclarar es que en el año 2012, si mal no recuerdo, ingresó a través de publicaciones periodísticas la información de que habría habido un enriquecimiento ilícito de parte del señor Inostroza. Frente a eso, como quiera que el Ministerio Público tiene la facultad, es decir, el fiscal de la Nación tiene la facultad de investigar a los altos funcionarios en este tipo de delito, hay un área de investigación de enriquecimiento ilícito que corre a cargo de un fiscal superior y un área de muchos fiscales provinciales, adjuntos, etcétera, etcétera. Allí usted era fiscal en ese momento, para aclarar. Yo era fiscal de la Nación. Usted era fiscal de la Nación, se empieza a investigar a Inostroza. Correcto, continúe, por favor. Sí. Allí se llevó a cabo la investigación, se pidió el levantamiento del secreto bancario, la reserva bursátil, etcétera, etcétera, se comprobó las supuestas propiedades que tenía allá, digo supuestas porque solamente había una, la otra ya había sido rematada por el banco que facilitó el préstamo, y lo que acreditó él es que los ingresos para la compra de esa casa en Florida era con lo que había pagado en este caso el Poder Judicial por compensación de tiempo de servicios. Y luego de eso se hizo una pericia valorativa, contable, para establecer si había desbalance o no había desbalance patrimonial. Y esto quedó comprobado que no había desbalance. El pronunciamiento del fiscal fue en ese sentido. No hice absolutamente nada en función a recomendaciones, a llamadas, etcétera, etcétera. Y yo no soy Toñito y no tengo la confianza para que se me trate como tal, ¿no? De esa manera. ¿Recuerda el nombre del fiscal
que corroboró, digamos, todo lo dicho por Inostroza y lo libró de este asunto? Es decir, consideró que no había desbalance patrimonial. ¿Se acuerda quién fue ese fiscal? Había una doctora, ahorita no recuerdo bien, pero había un doctor Quispe, después un doctor Víctor, bueno, eran fiscales superiores que son los encargados de esas áreas de investigaciones de enriquecimientos ilícitos. Ellos me ponían todos los resultados a mí, hacíamos la consulta con los peritos y revisábamos la documentación y se emitía el pronunciamiento. Así se hizo también el caso del presidente Humala, del señor presidente Alan García, del señor Toledo, cuando no se probó enriquecimiento ilícito. Eso yo lo mandé a IDL, ahí al señor Tuesta, en la radio San Borja, y él vio todo, que tuvo a la mano, todos los documentos que habían sido archivados. El resto de la información, para cerrar la entrevista, doctor Peláez, el resto de la información, la relación cercana con Chávarri, ¿es real? ¿Usted es compadre espiritual de Pedro Chávarri? No soy compadre espiritual, y además no olvide que el doctor Chávarri se molestó conmigo mucho cuando se decidió que fuera pues al Jurado Nacional de Elecciones, de manera que no tengo vinculaciones, y menos creo que el doctor Chávarri sea aprista, y yo tampoco soy aprista. Desde el año 81 que yo entré a la Fiscalía, nunca tuve militancia partidaria. ¿Y Pedro Chávarri debería ser mañana fiscal de la Nación, asumir el cargo? Bueno, ha sido elegido como tal, pero estos audios no sé qué... La pregunta es para usted. ¿Usted qué opina? Bueno, lamentablemente mi opinión en este momento es que va a tener que dilucidarse seguramente, y él va a tener que contestar esto para establecer y quedar debidamente acreditada su honorabilidad, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por la comunicación. Nosotros aquí con el doctor Óscar Urbiol hacemos una pausa. Entramos de frente con el juez Salas, mencionado en estos videos. Estamos hablando con Jorge Luis Salas Arenas. Buenas noches, doctor Salas. Buenas noches. Por lo que escuchamos, usted era en la piedra en el zapato. O sea, ¿recuerda la situación? ¿Recuerda por qué termina siendo aludido en esta conversación y por qué aparentemente usted tenía que salir del camino de Inostroza? Bueno, desde el año 2017, desde que me hice cargo junto con otros dos señores jueces, uno de los cuales era Inostroza y el otro el señor Héctor Lama More, por designación de la sala plena y por tanto en representación del Poder Judicial en la Academia de la Magistratura, mi afán fue el de averiguar cómo se encontraba la Academia por los comentarios que hubieron de trabajadores, publicaciones que hubieron sobre la situación de la misma Academia, y entonces pedí información. ¿Pero publicaciones sobre qué? ¿Qué era lo que usted tenía que confirmar? Irregularidades. Ya. A partir de ese momento, lo que obtuve fue dilaciones para la información. Yo le puedo proporcionar a usted, al correo electrónico, un paquete de oficios cursados a la administración, a la Dirección General de la Academia de la Magistratura, pidiendo información que me fue entregada a cuentagotas e incompleta. Y en cada sesión tenía que insistir de por qué no se entregaba las informaciones que yo requería, porque yo no he ido a la Academia de la Magistratura a sentarme, sino he ido en representación del Poder Judicial a solicitar información para ver en qué está la Academia de la Magistratura. Finalmente, ya comenzando el año, se ha logrado que por mayoría se apruebe solicitar a la Contraloría General de la República intervención técnica para mirar solo un aspecto, el aspecto de las contrataciones. Cuando le quiero pedir dos precisiones porque tengo que ir a la pausa. Sí. Una, cuando habla de dilaciones y de irregularidades, ¿a qué se refiere? ¿Son irregularidades? Yo le hablo de distinto tipo de denuncias que se han hecho. Ya, y, bueno, pero entonces, ¿qué había pasado en la Academia? ¿Cuáles eran esas irregularidades? Se dice que hay duplicidad de contrataciones, se dice que hay personas contratadas para desempeñar función, o que estuvieron contratadas para desempeñar funciones innecesarias, se dice que se ha pagado por trabajos que no se han realizado, se dice. ¿Y quiénes eran los protagonistas de estas irregularidades? Es una relación
muy extensa. Pero los protagonistas del audio el total aparecían de la información ahí. Sí, para que usted la vea. Claro, yo antes voy a revisar esa información y le agradezco desde ya. La pregunta es, ¿Pedro Chávarri y César Inostroza eran protagonistas o estaban comprometidos en esta sospecha de irregularidades? No. ¿No? No, ellos no estaban comprometidos en la sospecha de irregularidad. Ya. Pero, ¿y cuál era su relación con ellos? Porque ¿por qué lo aluden? La pregunta es... Porque era pues la piedra en el zapato, porque estaba insistiendo en que me den la información. Ya. No había sesión en la que no se exigiera que se diera la información. Correcto, ya entiendo. Entonces ahora me percato que había una coordinación pues interna, ¿no? Entre para que ellos, claro, ¿no? que a ellos evidentemente no les gustaba la idea de que le ofrecieran la información pues que usted solicitaba. Doña Mávila, en la administración pública lo que hay que hacer es averiguar, indagar, entender qué es lo que está sucediendo. Yo no puedo ir a un sitio y sentarme en el lugar como que no pasara nada, sobre todo cuando hay voces que pueden ser falsas o pueden ser ciertas, que refieren temas de distinta naturaleza que merecen una investigación. ¿Cuál es su opinión personal? No había personal? voluntad de investigar. Sí. Ajá. ¿Cuál es su opinión personal sobre la trayectoria y no sé, de Pedro Chávarri? ¿Usted cree que tendría que ser nombrado mañana fiscal de la Nación? Es la pregunta que le hemos hecho. Él ha sido elegido como tal. Yo la verdad que no quisiera juzgar su trayectoria porque no sería incorrecto que lo hiciera. Lo único que le sé decir es que además lamento que él haya entendido los actos de fiscalización que me correspondían como consejero como una obstrucción a su función, como una molestia para el desarrollo de sus expectativas y planes, que en realidad ya no sé cuáles son, pues, ¿no? Porque tendrían que ser los planes generales de trabajar sobre la base de bases sólidas, no sobre la base de cimientos, no sobre la base en el aire, ¿no? No, sí le entiendo. Ninguna base, ¿no? Y finalmente, ¿quién es Pacheco? Es un señor que es un abogado, que es director académico de la Academia de la Magistratura, ¿no? Que ahora me entero que también es incómodo para el señor Chávarri, ¿no? Y que al parecer quería deshacerse de él, ¿no? Yo me acabo de enterar de las antipatías que el señor Chávarri me tenía, a pesar de que yo siempre le he manifestado respeto, ¿no? Y le he exigido razonablemente que me permita indagar. Correcto. Doctor Salas, una pregunta más. ¿Qué función cumplía Pacheco? Usted, digamos, ¿por qué cree que le incomodaba esto a Pedro Chávarri? Yo debo especular, suponer pues que él quería trabajar como que no sucedía nada, ¿no? Y le incomodaba que se indague la Pero por algo le preocupaba, ¿no? Por algo había la preocupación. Ha habido una gran cantidad de mensajes recibidos el año pasado, el anteaño pasado inclusive, de trabajadores, entiendo, de la Academia de la Magistratura, denunciando hechos, protestando por una serie de cosas que entendían que son irregulares. Entonces, al estar yo allí, no puedo hacer de cuenta que no pasó nada. Yo quiero averiguar, quiero indagar, para saber con quién se trabaja razonablemente. Y eso era todo, ¿no? Pero esa indagación ha sido incómoda para el señor Chávarri, lo que lamento mucho, ¿no? Correcto. Del otro señor no me quiero referir porque, bueno, ya eso ya está en otros ámbitos. Pero no, ¿nos puede por lo menos en una línea resumir qué ámbitos y por qué? Están pues en ámbitos penales, ¿no? Pacheco. Todavía no, ¿Pacheco? Pero van a estar en ámbitos penales. ¿Está hablando de Pacheco o de de Inostroza? No. Estoy hablando del caballero Inostroza. Está hablando de Inostroza. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Salas. Vamos a estar en permanente contacto por interno, por favor, le van a dar el correo. Sí, porque yo le voy a enviar la cantidad de oficios que he enviado, que he remitido, pidiendo que se me dé información y que no se me ha dado finalmente toda. ¿Sería usted tan amable de estar con nosotros mañana aquí en el programa? ¿Cómo no? ¿A qué hora tendría que ser? Yo con todo El programa empieza a 9 en punto, lo esperamos. 9 de la noche. Sí. Bueno, ahí estaré. Correcto. Muy Muchísimas bien. gracias. Lo esperamos mañana. Buenas noches. Muy bien, gracias, hasta luego. Muy bien, y tengo que pedirle un segundo al doctor Urbiola. Cumplimos con la pausa y venimos con la entrevista con él y con su opinión sobre todo la crisis que está atravesando el sistema de justicia. Hoy renuncia el presidente del Poder Judicial, no tenemos tampoco Consejo Nacional de la Magistratura. Mañana debería asumir Pedro Chávarri el Ministerio Público.
¿cómo hacemos? Vamos a la pausa y hablamos con el doctor Urbiola. Muy bien, ahora sí, lo anunciado. El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, está con nosotros y veníamos hablando algo que puede servir para encontrar una solución a la crisis. En fin, es un dato interesante. Hablábamos con este doctor Salas, Jorge Luis Salas Arenas, quien estaba pidiendo información sobre las irregularidades que se presentaban en la Academia de la Magistratura. Y lo que nos dice el doctor Urbiola es que tiene una buena imagen del magistrado Salas. Muy buena imagen, es un magistrado de primera, fue mi alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, un excelente alumno, un excelente profesional, un distinguido juez de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, exalumno lasallano, y puedo decir que ojalá los magistrados puedan tener ese nivel, esa categoría y esa vocación de servir al país. Cuando lo escuchamos decir que él estaba indagando, de acuerdo a su percepción, entonces él estaba realmente preocupado por las irregularidades que se denunciaban. Por lo que conozco a Jorge Luis Salas Arenas, considero que es cierto lo que dice. Él es una persona muy minuciosa, muy estudiosa, muy responsable. Doctor Urbiola, un minuto. Tenemos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, en la línea telefónica. Doctor Chávarri, buenas noches. Buenas noches, sí. Lo escuchamos. Después de haber escuchado estos audios, ¿qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo explicar esta relación con Inostroza y los favores que se pedían uno al otro? Bueno, en primer lugar, decirles que estoy mortificado por la forma como se está llevando adelante la conducción o la interpretación de estos audios, que en lo personal considero que no dice nada de irregular que yo haya cometido. He escuchado que están hablando de cambio de favores. Yo no sé qué cambio de favores, únicamente es el pedido de un ciudadano común y corriente en que se le dé una constancia para demostrar al consulado americano y poder conseguir su visa. Pero ese era el favor que usted le iba a hacer a Inostroza, y de la primera parte, ¿qué tiene que decir? Por favor, ¿me la puede repetir? ¿De qué se trata? ¿Quiere que escuchemos el audio juntos? No, ya le he escuchado, pero hágame la pregunta, porque la verdad que ya estoy afónico de tanto de estar declarando. De tanto estar declarando. Bueno, vamos entonces al primer punto que usted ha tocado. Usted dice que era normal que un juez le pida directamente al encargado del despacho de la Fiscalía de la Nación que le emitiera un certificado de buena conducta para presentarlo al consulado. ¿Es normal? ¿Usted atiende todos los pedidos que llegan al despacho y emite esos certificados? Señorita, escúcheme por favor. No me han pedido un certificado de buena conducta. Han pedido una constancia que no tiene antecedentes y que los procesos que fue en materia de investigación ya se habían archivado. Entonces él me dijo, ¿por qué me lo dijo a mí? Porque somos directivos de la Academia de la Magistratura. Yo soy presidente y él fue hasta hace unos días vicepresidente. Entonces nos compartíamos en la misma mesa de trabajo y me dijo, Gonzalo, por favor, mira, yo voy a viajar y necesito sacar mi visa ante el consulado americano. Entonces le digo, presenta tu solicitud y bueno, y te damos la constancia y así como tú dices. Ahora, ¿por qué me lo pide a mí? Porque yo era encargado del despacho de la Fiscalía de la Nación. Mi colega Pablo Sánchez había viajado y por eso que me lo pide a mí. Bueno, el problema es justamente ese, es decir, usted como encargado del despacho de la Fiscalía de la Nación, ¿podía hacer ese tipo de favores? ¿Era un favor o no era un favor? No es favor, porque él va a presentar una solicitud, va a pagar sus derechos por sacar esa constancia con su DNI y se le tenía que entregar, porque era como cualquier ciudadano, porque todo ciudadano que tiene una constancia, un documento que certifique que ya no tiene... Por eso, mi primera pregunta, doctor Chávarri, era en ese sentido, es decir, usted recibía las llamadas de cualquier ciudadano, digamos, si yo necesitaba una constancia para presentarle al consulado de que no tenía ningún tipo de investigación fiscal en proceso, también podía pedírsela y usted me atendía, su secretaria me iba a pasar el teléfono para que usted me expidiera el certificado. Bueno, mire, señorita Magda, mire. No, es que le pregunto directamente, porque si no es así, si no es como cualquier ciudadano, es un favor. No, escúcheme pues. Yo compartía la misma mesa de trabajo con el vicepresidente de la Academia. Entonces me dijo que tenía ese problema y que quería que se le tenga una constancia. Ahora yo no dije que se la voy a entregar,
Le dije que presentara su consulencia y yo pues veía la manera para que se le entreguen, porque tenía premura en viajar a los Estados Unidos. Pero yo en ningún momento, eso no es un favor, es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Y cualquier ciudadano, porque tenemos un sistema del CIAP, que le llaman el CIAP, que es el sistema donde registramos todos los procesos de todos los ciudadanos. El ciudadano que requiere va a pagar sus derechos, pide su constancia y se le otorga. Y el hecho que el señor Hinojosa me lo había pedido es porque en algún momento, sentados en la misma mesa de trabajo, él me ha dicho que por favor que si le podía entregar el documento, porque quería viajar y quería sacar su visa, ¿no?, a los Estados Unidos. Bien, le voy a preguntar más adelante por la primera parte del audio, pero quería también su opinión sobre un documento que usted habría enviado el 3 de julio al fiscal de la Nación. Es este documento que dirige usted a Pablo Sánchez Velarde, está ahí la fecha, 3 de julio del 2008, donde usted le dice que tiene el honor de dirigirse a fin de solicitarle por su intermedio y con carácter urgente se sirva a requerir a los fiscales coordinadores de los diferentes subsistemas especializados y fiscales encargados de los casos emblemáticos informar de manera detallada sobre el estado de los denominados casos emblemáticos que se vienen tramitando, para lo cual se deberá precisar la siguiente información: fecha de inicio de investigación, plazo concedido, estado actual en que se encuentran las investigaciones y si se han aplicado técnicas especiales. Técnicas especiales de investigación. ¿Es interceptación telefónica? ¿Son seguimientos? Lo que usted le está pidiendo a Pablo Sánchez, que le aclare esa información con urgencia. Bueno, todos esos pedidos no solamente se han hecho a esa área, sino a las diferentes áreas del Ministerio Público, puesto que yo para elaborar mi plan de trabajo tengo que saber cómo se están manejando los casos y qué voy a decir al momento que yo me asuma el cargo. Doctor, usted, correcto, usted no había asumido y se supone que el fiscal Pablo Sánchez le iba a informar. La pregunta es, ¿por qué estaba tan interesado en preguntarle a Sánchez si se habían interceptado llamadas telefónicas y si podía con carácter de urgencia tener la información? ¿Por qué era tan urgente? Hoy en día, los casos que más nos preocupan son estos casos emblemáticos. Y yo al momento de asumir, yo recién no me voy a enterar de qué está pasando. Yo tengo que preguntarme cómo se viene trabajando a fin de poner los correctivos del caso, de ser necesario, y eso más bien debería llamar la atención porque es mi responsabilidad. Yo estoy asumiendo una responsabilidad y tengo que saber cómo se están manejando esos temas. Ahora, no estoy preguntando sobre el tema, sobre el fondo, solamente la forma, cómo se viene trabajando el fondo. No, la redacción es sutil, pero vayamos a una conversación franca. Usted está preocupado por este tema, pero sin embargo, ¿tiene algún otro oficio donde le pide con carácter de urgencia, por ejemplo, el estado de la investigación del caso Lavallato? El tema del lavado de activos, de las campañas presidenciales que han sido cuestionadas. Por ejemplo, digo, si se ha preocupado por saber si se interceptaron teléfonos donde están comprometidos estos magistrados, supongo que su preocupación también podría verse orientada hacia los otros casos emblemáticos como Odebrecht y sus secuaces. Bueno, esos detalles de los casos específicamente, eso necesariamente tengo que enterarme, porque hasta ahora no recibo en detalle, puesto que estos son temas en la que se respeta la autonomía de cada fiscal que está investigando. Pero ahora también hay fiscales encargados, doctor. ¿Cómo? Que también hay fiscales a cargo de esto. Usted todavía ni siquiera había asumido el cargo. Es que es la responsabilidad que tengo yo para saber qué voy a decir mañana, cuál va a ser mi política de trabajo. Más bien eso se llama responsabilidad de quién va a asumir. Yo no tengo ningún interés en definir ni en tratar de establecer la responsabilidad, porque eso le compete únicamente a los fiscales que vienen trabajando directamente en los casos. El doctor Salas acaba de decir que resultaba incómodo cuando solicitaba información sobre irregularidades denunciadas en el CNM y usted menciona en el audio a un tal Pacheco que está fastidiándolo. ¿A qué se refiere? ¿Por qué la dilación en la entrega de la documentación al doctor Salas? Usted confunde, estoy hablando del CNM, nosotros no tenemos que ver nada con el CNM. Ok, la Academia de la Magistratura, tiene razón. Sí. Pero Salas está diciendo, recibe denuncias, él pide la información y dice que, y no encuentra una respuesta rápida de su parte, ni del doctor Inostroza. Ustedes hablan de este Pacheco que resulta incómodo y usted le dice a Inostroza, tú vas a asumir, porque Pacheco resulta molesto. ¿Nos puede aclarar por qué era molesto? Sí, por favor.
Le voy a explicar. Mire, el doctor Pacheco es el director académico de la academia. Ya. Y tenía constantes rozamientos con el doctor Salas. Cuestiones de caracteres, pienso yo habría siquiera de caracteres, no se entendían, siempre había constantes problemas en las sesiones que teníamos en la junta directiva. Ese fue el comentario, no malintencionado, sino real, porque estas actitudes incomodaban a todos los directivos y no podíamos trabajar, no podíamos avanzar en el trabajo. Entonces, el doctor Pacheco, bueno, ella explicará qué problemas tuvo con él. No, pero a ver, la declaración suya, y se lo digo textual, usted le dice a César Inostroza, esta situación de Pacheco me está molestando, ¿ya? Sí. ¿Qué le molestaba de Pacheco? Bueno, era como reitero, los constantes enfrentamientos que tenía con el doctor Salas, porque eso causaba malestar en la junta directiva, que por eso que yo estaba incómodo, ¿no? Como presidente en manejar la dirección de la sección era incómodo porque estamos constantemente dando vuelta en problemas personales que atentaban contra la buena marcha de la academia. Era un problema personal, dice usted, con Salas. Ahora, y luego usted dice, no se puede, quiero conversar contigo, le dice Inostroza, a ver qué acciones tomar. Estoy dispuesto a cambiarlo, pero hay que buscar a otro. Y usted insiste, quiero hablar contigo, pero no le digas a nadie, ¿ya? Era un secreto entre usted e Inostroza. No era ningún secreto, es una cuestión que buscaba como resultado el buen manejo de la magistratura. Ahora, el señor Pacheco continúa trabajando y el doctor Salas, pues igual, es su forma de ser, sigue trabajando. Yo no tengo ninguna potestad por relación a su conducción, puesto que él es un señor juez supremo, ha sido delegado por la Corte Suprema para que integre a la Academia de la Magistratura, y nunca hemos tenido, como él bien ha dicho, él nunca ha tenido ningún contratiempo conmigo, yo tampoco con él, siempre he tratado de mantener una buena relación. Yo no puedo cambiarlos a ellos porque ellos representan a un poder del Estado. Doctor Chávarri, la última pregunta o la penúltima para ir cerrando ya la entrevista. En aras de la solución de esta crisis, digamos, en aras de que la verdad se sepa, de que todo sea transparente, ¿usted no podría el día de mañana decir, me someto a una investigación antes de convertirme en fiscal de la Nación, o usted mañana asumirá el cargo? Señorita Mávila, yo acato las decisiones de la Junta de Fiscales Supremos. Todos ellos me han votado por mí por aclamación. Ellos me conocen. Por eso, ahora, le hago la pregunta a usted, en aras de que va a asumir un cargo importante en el medio de una crisis del sistema completo de administración de justicia del país, así como Duberly Rodríguez ha dicho, dejo el cargo que se investigue. Usted, digo, de propia voluntad, ¿estaría dispuesto a dar un paso al costado para aclarar y, digamos, asumir cuando este tema sea aclarado al 100%? Y que la población no tenga ninguna duda de su honorabilidad, de su corrección en el manejo del cargo. Yo respondo ante la Junta de Fiscales Supremos que me ha designado. Entonces, no voy a dar un paso al costado porque... No va a dar un paso al costado. Y con todo respeto, considero que en estos audios no hay ninguna irregularidad, puesto que mi vida profesional siempre se ha marcado por la rectitud, y es por ello que mis colegas, por aclamación, me han designado como el próximo fiscal de la Nación. Correcto. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros y estaremos pendientes de lo que ocurra el día de mañana. Y tengo que darle unos minutos de todas maneras al doctor Urbiola para que haga un análisis de esta situación. Hacemos una pausa y regresamos con él. El estudio suyo, doctor Urbiola, lo tengo aquí esperando, pero la situación ameritaba e imaginábamos que íbamos a tener estas reacciones, ¿no? El audio lo recibimos hoy y surgió durante la tarde la necesidad de procurar. Yo he estado presente cuando se ha dado a conocer este audio y yo sé que en estos casos son situaciones tan importantes que hay que dar a conocer. Y quizás la oportunidad también para enfocar como comentario que estamos frente a una situación bastante grave, que iba a ser el tema de conversación con usted. Así es. La crisis que se está viviendo. Y quería referirme a una comparación que siempre le he hecho ante mis alumnos, ¿no? Lo que es el Estado de Derecho
para una sociedad, para una democracia. Yo considero que el Estado de Derecho es lo que la asepsia es para un cirujano, para un médico. Cuando no hay Estado de Derecho, la sociedad no avanza, no progresa, porque cuando no rigen las leyes, cuando no rigen los derechos, la justicia, nada se puede conseguir. El mejor cirujano, el más experto que opera una sala de operaciones que no tiene asepsia, va a fracasar y se le puede morir el paciente. Lo mismo sucede con el derecho. Cuando en una sociedad las instituciones no funcionan, la corrupción es la que prima, el mejor abogado va a perder el juicio. Ahora, usted habla y hace la comparación y dice, ante la menor falta de asepsia. Así es. Eso es importante. Tomando en cuenta su propia reflexión y el ejemplo que le da a sus alumnos, ¿Pedro Chávarri podría convertirse mañana en fiscal de la Nación? ¿O habría que primero lograr esa totalidad en la asepsia? Yo creo que es importante para una sociedad que las personas sepan considerar lo que es mejor para la sociedad, para su pueblo. ¿Y qué es lo mejor? En este caso hemos visto la actitud del doctor Duerli Rodríguez, que se ha apartado, y si hay cuestionamientos al doctor Chávarri, que yo considero es un magistrado de trayectoria, que le favorece también la presunción de inocencia, creo que sería importante para evitar cualquier suspicacia que él se abstenga de asumir el cargo de fiscal de la Nación. Porque lo mismo pasó con el ministro de Justicia, también fue mencionado. Es una situación muy grave, ¿no?, por la que está atravesando el país, y considero que cada uno debe asumir sus responsabilidades y tomar las determinaciones que vea más convenientes. La última pregunta es, ¿qué hacemos mañana? Mañana el Perú amanece, no tiene representante del Poder Judicial, no hay Consejo Nacional de la Magistratura, todavía no tenemos ministro de Justicia, y vamos a ver si Chávarri consulta con su almohada y finalmente se convierte o no en fiscal de la Nación. Y tiene que agregar, Mávila, que mañana también el Congreso, acatando una convocatoria del Presidente de la República, debe reunirse en una legislatura extraordinaria para ver el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. En una situación de emergencia, por eso, como esta, ¿cómo puede seguir caminando el Perú? ¿Cómo podemos seguir, digamos, levantándonos todos los días diciendo lo que nos toca hacer? ¿Cómo se resuelven las denuncias? ¿Quién se va a hacer cargo de estas instituciones en una situación de emergencia total? Bueno, en este caso, si el doctor Chávarri ve por conveniente no asumir y declina a fin de facilitar que las cosas se investiguen y se determine de que él no tiene nada que ver y no tener responsabilidad, yo creo que la ley orgánica del Ministerio Público establece quién le debe suceder, es el fiscal supremo decano, que podría asumir muy bien esta función, y si el doctor Chávarri en el curso de las investigaciones nada tiene que ver con estos audios, o si los audios son simplemente conversaciones intrascendentes, podrá asumir después la elección que le ha hecho el Ministerio Público. Correcto. Yo creo que eso sería lo más conveniente. Doctor Urbiola, lamento que no hayamos podido Sí, había mucho por conversar, Mávila, yo agradezco su invitación. No, pero estamos en deuda. ¿Le parece? Ponemos Cuando fecha ahora mismo y agendamos la entrevista, porque sí nos interesaba mucho conocer su opinión y sus propuestas, sobre todo para empezar a salir de esta crisis. Sí, es muy importante que se vea el tema del Consejo de la Magistratura, porque es el órgano encargado de nombrar a jueces y fiscales. Exacto. Ahí o sea, parte, si eso está mal, ahí si parte esa manzana el problema. está podrida, entonces todo lo que viene... ¿Cómo le podemos exigir al Poder Judicial eficiencia si el Poder Judicial no selecciona a los jueces que administran justicia, ¿no? Y tampoco sanciona? Depende de un organismo que ya sabemos tiene una estructura y un sistema de elección que ha colapsado, que ha demostrado de que no es el más eficiente. Hay que trabajar en una nueva Hay que conformación. trabajar, yo creo que mañana el Congreso, además de cumplir una labor importante, acordando la remoción de los consejeros del Consejo de la Magistratura, tendrá probablemente que también autoconvocarse otra legislatura extraordinaria, que lo puede hacer con las 3/5 partes de la votación, para de repente dictar las normas que sean necesarias, porque en el supuesto de que se remueva a todos los consejeros, va a haber una situación de vacío que podría generar prescripción de procesos de sanción a muchos jueces que el mismo Poder Judicial ha solicitado. Interesante, eso es un punto interesante. Yo creo que el Congreso mañana tendría de repente autoconvocarse
para el lunes o martes y trabajar estos días en dispositivos legales de emergencia que dispongan, por ejemplo, la suspensión de los plazos de prescripción de los procesos disciplinarios. Claro, ¿no es cierto? Porque si no prescribirían. Sí. Pueden ser soluciones ingeniosas que pueden muy bien adoptar en el Congreso para evitar los nombramientos de los jueces nuevos y fiscales nuevos. Podría esperar hasta que se reconstituya el Consejo Nacional de Magistratura, pero medidas urgentes para evitar la prescripción hay que tomar. Hay que tomar. Hay que tomar. Con eso nos quedamos entonces, hecha la recomendación, y esperemos que mañana el Congreso esté a la altura de la crisis, porque con toda crisis viene una oportunidad, dicen. Así que habrá que aprovecharla en favor de una mejor justicia para nuestro país. Nos vamos, regresamos mañana a las 9, se quedan con noticias a las 10.